Hemos visto los sistemas energéticos, la importancia de los sistemas energéticos, cómo se van dando, ¿sí? Cómo producimos la parte energética para que esa energía química se transforme en energía mecánica, ¿sí? Lo que es el continuum energético, cómo oxidamos los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. En la segunda parte de esta unidad hemos visto lo que son los nutrientes de una manera, de los macronutrientes, por supuesto. De una manera rápida hemos visto lo que son los macronutrientes, cómo los hidratos de carbono, o las características en la producción energética, cómo los lípidos en las características de su producción energética, cómo las proteínas tienen las características para la producción energética. ¿Sí? Entonces estamos hablando de parte energética. Ahora vamos a ver cómo el consumo calórico, cómo obtenemos ese consumo calórico, ¿sí? Cómo obtenemos ese consumo calórico y ahí vamos a comparar lo que consumimos en la parte calórica versus lo que ingresa a nuestro organismo en la parte calórica. ¿Cómo podemos saber? Entonces ahí nos vamos a una palabrita que son las kilocalorías. Cuando hablamos de kilocalorías, bueno, ya saben ustedes la bibliografía que tenemos. Ahí tenemos que hablar algo fundamental que es el ritmo metabólico de reposo. El ritmo metabólico de reposo es como nuestro cuerpo, ¿sí? Es el ritmo con el que nuestro cuerpo usa la energía. ¿Sí? Sí se han fijado que nuestro cuerpo no utiliza de la misma manera la parte energética que el cuerpo de la otra persona. Y no es cierto, o sea, aquí yo le tengo a Kevin, a Jessica, a Catherine, a Christian, les tengo acá en la parte superior de mi pantalla, ellos no utilizan de la misma manera, utilizan la parte energética. Y no es cierto, uno de ellos puede tener un ritmo mucho más acelerado de consumir la parte de energía que otro de sus compañeros. Entonces, a eso denominamos ritmo metabólico en reposo. En reposo, porque sin que estemos haciendo ejercicio, ya vamos a ver cuando estemos haciendo ejercicio, cuánto vamos a tener que aumentar. Entonces, las estimaciones siempre de este consumo energético se basan en reposo y ejercicio, se basan en la medición del consumo de oxígeno de todo el cuerpo y su equivalente calórico. Entonces, aquí tenemos una parte clave, ¿sí? Una parte clave que es la parte del oxígeno. ¿Por qué nosotros en la parte energética o en el consumo energético basamos bastante o medimos bastante o se mide bastante el consumo de oxígeno para ver la parte energética? ¿Por qué creen ustedes que se medirá mucho la parte de oxígeno dentro del entorno o para ver la parte energética? ¿Por qué piensan ustedes que esa es esta medición de oxígeno? Porque si ustedes imaginan que yo le estoy diciendo para medir el ritmo metabólico, y no es cierto, el ritmo metabólico en reposo se utiliza bastante, y bueno, y para el ejercicio también se utiliza bastante lo que es el consumo de oxígeno, ¿sí? El consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que se tendrá que, nos basaremos mucho para el consumo energético en ver el consumo del oxígeno? ¿Por qué piensan ustedes? Porque idea loca, Germán. Perfecto, y yo le veo como es un razonamiento bastante lógico y certero, ¿y no es cierto? ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre está en el consumo energético de los nutrientes, ¿sí? Si se fijan ustedes en la parte de la oxidación, o nosotros oxidamos, si decimos oxidamos, necesitamos el oxígeno. Y si necesitamos el oxígeno y oxidar, nosotros oxidamos hidratos de carbono, grasas y proteínas. Entonces, el oxígeno es esa parte fundamental para que se puedan oxidar. Y cuando se oxidan, ¿qué hay? Hay la parte de consumo energético. Sí, entonces, perfecto, Germán, y no es cierto, Germán nos dice, ¿por qué? Porque el oxígeno va a ser parte fundamental para que se consuman esos nutrientes. Juan. Ya, profe, entonces, cuando usted habla de eso del oxígeno, ¿tiene todo eso influencia cuando se escucha que un equipo no puede jugar por la altura? Entonces, no sé si se relaciona con la falta del oxígeno, o sea, por lo que se encuentran más arriba. Ya, bueno, ahí Juan, vamos a entrar en otro dilema, que es el ejercicio o la actividad física en altura.
eh, cuando vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo que no disminuye la concentración de oxígeno, digamos en sí, en la altura versus nivel del mar. Lo que siempre va a ir disminuyendo son las presiones parciales de los gases, ¿sí? Y por supuesto que vamos a tener dificultad. ¿Por qué? Porque el oxígeno no va a ingresar fácilmente hacia nuestro cuerpo. Y si no ingresa fácilmente hacia nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? No se va a producir un buen consumo energético, por supuesto, toda la razón, ¿y no es cierto? Si no tenemos, no oxidamos, ¿sí? Entonces, ese va a ser uno de los factores, ¿y no es cierto? Para que no tengamos una producción energética completa, digamos, de lo que tenemos a nivel del mar versus altura. Sí, va a ser un factor determinante. Y por eso también va a ser un factor determinante que los ejercicios de tipo anaeróbicos no van a sufrir cambios cuando estemos nivel del mar versus altura, pero sí los ejercicios de resistencia, ¿sí? Van a sufrir cambios justamente por este consumo de oxígeno, por esta oxidación, por esta falta de fuerza o de empuje de que ingrese el oxígeno desde el medio externo hacia nuestro cuerpo y hacia nuestros músculos para la producción de oxidación. Por supuesto. Entonces, fíjense lo que juega un papel fundamental la parte de oxígeno para la producción energética. Y nos sirve también para darnos cuenta cuánto se está produciendo de energía. ¿Sí? Nos sirve para cuándo se está produciendo energía. Entonces, bien, Germán y tanto Juan, ¿no es cierto? Nos dan esos entornos, digamos en sí, que el oxígeno va a ser parte fundamental para la oxidación. Y cuando hablamos, va a ser parte fundamental para qué sistema? Para el sistema oxidativo, para el sistema aeróbico de la producción energética, que es la mayor cantidad de energía que producimos, porque nosotros también producimos energía ¿de qué manera? De manera anaeróbica. Sí, o sea, sin la necesidad de oxígeno. Y ustedes van a decir, ¿y esa cantidad energética, cómo cuantificamos? Por supuesto, pero es la cantidad energética, y no es cierto que es rápida, de consumo rápido, y no es cierto que nos dura segundos. ¿Sí? Y que es poca, y no es cierto, poca energía. Entonces, por eso siempre más cuantificamos la parte de tipo oxidativa que se está produciendo y gracias a la producción de nutrientes, porque nosotros necesitamos oxidar hidratos de carbono, grasas y proteínas. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo tomamos mucho más cuenta a esa producción energética dada por el oxígeno. Entonces, en reposo siempre nuestro cuerpo consume una mezcla de hidratos de carbono y grasas. Son los dos sustratos energéticos que vamos a estar cuando nuestro cuerpo está en reposo, siempre se van a estar consumiendo, digamos, los hidratos de carbono y grasas. Ya saben que las proteínas se van a estar consumiendo cuando no tengamos estos sustratos o cuando esté mucho tiempo, estemos haciendo actividad física. Ahí se van a comenzar a consumir. De ahí que nosotros tenemos un valor R de intercambio respiratorio, que en reposo nuestro intercambio respiratorio es de 0.8. ¿Qué quiere decir este intercambio respiratorio? ¿Cuánto oxígeno ingresa y cuánto oxígeno sale? Nosotros cuando estamos en reposo, y no es cierto, va a estar entrando una cantidad de X de oxígeno y va a estar saliendo una cantidad de X de oxígeno. Este es el valor R, ¿sí? Que es de 0.8. ¿Qué quiere decir? Ingresa 1 de oxígeno, pero sale solamente 0.8. O sea, ¿cuánto se consumió? 0.20. Entonces, ese es el valor R, digamos, de oxígeno, y que nos sirve para calcular, y no es cierto, cuántas kilocalorías estoy consumiendo de ese oxígeno. Ese es el intercambio respiratorio en qué? En reposo, 0.8, que es la cantidad de oxígeno que entra y la cantidad de oxígeno que sale. Ya saben que el oxígeno juega un papel fundamental para este consumo energético. Entonces, nosotros en reposo se dice que consumimos 0.3 litros de oxígeno cada minuto. Si yo quiero saber cuánto de oxígeno yo consumo cada hora, ¿qué tengo que hacer? El 0.3 tengo que multiplicarlo por ¿cuánto? ¿Cuántos minutos tiene la hora? Por 60. Lo multiplico y me sale 18 litros de oxígeno cada hora. Y si quiero saber cuánto yo consumo de oxígeno por día, yo lo que tengo que hacer, y no es cierto, es multiplicar el 18 por 24, que son 24 horas al día.
¿sí? Sabiendo que mi respiración normal o mi respiración, valores normales de respiración, es de 12 a 16 respiraciones cada minuto, ¿sí? Sabiendo eso, yo voy acá, y no es cierto, en el sentido de que voy a ver esta tabla en la equivalencia calórica relacionado de la relación del intercambio respiratorio y el porcentaje de kilocalorías de hidratos de carbono y grasas que se consumen al día. Entonces, vamos, la relación de intercambio respiratorio, y no es cierto, sí, de intercambio respiratorio, básicamente 0,80. Y no es cierto que decíamos que en reposo. Yo digo que este intercambio respiratorio de 0,80 nos va a producir 4,80 kilocalorías por cada litro de oxígeno, consumido, de los cuales nos ayudan a producir energía los hidratos de carbono, 33,4% de kilocalorías, y las grasas, 66,6% de kilocalorías. Entonces, mi pregunta sería, ¿sí? ¿Cuántos kilocalorías se producen al día y cuántas equivalen a los hidratos de carbono y cuántas equivalen a las grasas? Esa sería mi primera pregunta. Si yo tengo una relación, un valor R de intercambio respiratorio, si yo tengo un valor R de intercambio respiratorio en reposo de 0,8, ¿sí? Sabiendo que se producen 4,8 kilocalorías por cada litro de oxígeno, y de esas, el 33,4% de las kilocalorías producidas son por los hidratos de carbono y el 66,6% de kilocalorías producidas son por las grasas, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías al día necesita mi organismo y cuáles corresponden al consumo energético y cuántas corresponden al consumo energético a base de hidratos de carbono y cuánto a grasas? A ver si lo que conversé anteriormente, ¿qué pasó? A ver, Profe, ¿puede poner un segundo la diapositiva anterior? por supuesto. Gracias. Les cambio un ratito a la otra, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué dicen? A ver, Danilo Ayabaca, cuénteme. ¿Qué cálculos hizo usted para sacar mis tres respuestas? Yo le pedí tres respuestas. ¿Cuántos kilocalorías por día? Sí, ¿cuántas kilocalorías pertenecen a hidratos de carbono? ¿Cuántas a grasas con un valor R de 0,8? Todavía la sigo, profe. No la saco. Ya, a ver, veamos.
Emilio Márquez, cuénteme. Profe, estoy en eso. Todavía no acabo. Ya, listo. Tendrán una calculadora al lado. Hernán Gutama, cuénteme. ¿Qué está haciendo usted hasta el momento? Profe, estoy sacando los cálculos. Ya, vamos a ver. ¿Quién saca primero entonces? Profe, disculpe, a mí no me quedó claro muy bien cómo hay que hacer los cálculos de la anterior diapositiva, por eso es que no puedo realizar. No sé si podría repetir, no sé si sea solo yo. Ya, a ver, esta diapositiva me dice usted, ¿no es cierto, señor Pincay? Profe, esa misma. Ya. En esta yo les dije, y no es cierto, que hay un valor R, que es el valor R, es el valor de intercambio respiratorio, que en reposo es de 0.8. ¿Sí? En reposo es de 0.8 el valor R de intercambio respiratorio. Y el valor R de intercambio respiratorio va por cuánto de oxígeno entra y cuánto de oxígeno sale. ¿Sí? Sabiendo que el cuerpo en reposo siempre consume hidratos de carbono y grasas. Entonces, nuestro cuerpo, cuando hablamos de reposo, y no es cierto, consume una cantidad de oxígeno, por supuesto. ¿Por qué? Porque siempre estamos respirando. Nosotros respiramos de 12 a 16 veces por minuto, ¿sí? Y siempre va a estar ingresando oxígeno y sale. No es que solamente ingresa oxígeno y sale CO2, no, siempre sale, es una mezcla de gases, y no es cierto, que ingresa a nuestro cuerpo y también sale. ¿Sí? Entonces, decimos que en esas 12 a 16 respiraciones, pongamos en 12 respiraciones por minuto. ¿Sí? Por cada minuto está saliendo, y no es cierto, en esas 12 respiraciones se consumen 0.3 litros de oxígeno. Cada minuto, ¿sí? Cada minuto, ¿sí? Consumimos 0.3 litros de oxígeno cada minuto. Si yo quiero saber cuántos litros de oxígeno consumo por cada hora, ¿qué tendré que hacer? A este valor de 0.3 litros de oxígeno tendré que multiplicarle cuántos minutos tiene la hora, 60. Les multiplicaré por 60 y cada hora yo estoy consumiendo, y no es cierto, 18 litros de oxígeno. Y ahora, si yo quiero saber todo el día, y no es cierto, el día cuántos litros de oxígeno tengo, yo tendré que hacer ¿qué? Si yo 18 litros de oxígeno consumo en una hora, en 24 horas, que es el día, ¿cuántos litros de oxígeno consumo? Una regla de tres o solamente una multiplicación. Y ahí yo me doy cuenta de que al día, en reposo, yo estoy consumiendo 432 litros de oxígeno por día. ¿Sí? Eso estoy consumiendo durante el día. ¿Con qué? Con un valor R de parte respiratorio de relación de intercambio de gases y consumiendo una mezcla entre hidratos de carbono y grasas. Ya saben que las proteínas las utilizamos como última reserva energética. ¿Sí? Ahí espero haber puesto su duda, señor Pincay. Sí, profe, ya me cargaron, muchas gracias. ¿Ya? Y entonces mi pregunta, Iván, que yo tengo aquí mi pregunta, yo digo, ¿cuántas kilocalorías por día consumo? ¿Sí? Con un valor R de intercambio respiratorio de 0.80. ¿Y cuántas kilocalorías de esas está producido por los hidratos de carbono y cuántas kilocalorías de esas está siendo producido por las grasas? Esa es la pregunta. No, Germán, vamos, por eso estamos acá, ¿no? Y no es cierto, porque si no solamente les dije, les de mandar a leer, para eso estamos. Sí, a ver, vamos, Germán, vamos desarrollando.
Y eso nos da el resultado de qué. Por eso, ¿cuál es el número, hermano? ¿Ya? ¿Esto qué es? 2073 son las kilocalorías, ¿sí? Por día. Perfecto. Me parece excelente su conceptualización. ¿No es cierto? Claro, si yo estoy diciendo que consumo 4.8, y no es cierto, kilocalorías por cada litro de oxígeno, yo qué tenía que saber y qué nos dice su compañero Germán, ¿no es cierto? Yo sé que consumo 4.8 kilocalorías por cada litro de oxígeno. Yo tengo que saber cuántos litros de oxígeno yo consumí al día. Por eso anteriormente dimos cuántos litros de oxígeno. Y si yo quiero saber en reposo, entonces, por el consumo de oxígeno, yo necesito 2073 kilocalorías por día. Excelente el primer criterio, y no es cierto, en donde tenemos. Si yo les hubiese pedido con una relación respiratoria R de 0.8, y no es cierto, que quiero saber cuántas kilocalorías estoy produciendo en 2 horas, ¿qué hubiese tenido que hacer? Y no es cierto, la parte ver cuántos litros de oxígeno consumí en las 2 horas y de acuerdo a eso sacar las kilocalorías que estoy consumiendo en esas 2 horas. ¿Sí? Y vamos con la segunda parte. Ya terminemos, señor Germán Guncay. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Sí, bueno, ya le veo las sumas que ayudarán con las sumas, ¿no es cierto? Yo siempre les digo, ustedes me ayudan con las sumas así. ¿Qué es lo que hizo su compañero? Su compañero hizo, y podemos decir que se hizo una regla de tres, si es que quiere, si es que quiere. Yo ya tengo mi 100% de kilocalorías que se produce, ¿no es cierto? 2073 kilocalorías. ¿Esto qué vendría a representar? Esto es el 100% de energía. El 100% de energía que está consumiendo. Pero decimos que los hidratos de carbono solamente consumen ¿cuánto? Un 33.4% corresponde al consumo de hidratos de carbono. ¿A cuántas kilocalorías pertenecería? Entonces, ahí sí, ahora sí, bastante utilizamos regla de tres. Entonces, yo digo, ¿sí? 2073, y no es cierto, 2073, que son las kilocalorías por 33.4% dividido para 100%. Suprimimos el por ciento se va, el por ciento se va. La respuesta ya será en ¿qué? En kilocalorías. Entonces haremos la multiplicación que hizo su compañero 2073 por 33.4 dividido para 100. Y ahí denme viendo si ha hecho bien la operación su compañero. Sí, profe, sí está bien. Sí, 692, perdón, acá le puse solamente número que serían kilocalorías y 1380 kilocalorías, y no es cierto, provienen de las grasas. Entonces, aquí sacamos con un valor R, y no es cierto, con un valor R sacamos que 692 kilocalorías, sí, están proviniendo de ¿qué? De los hidratos de carbono,
Y de las grasas están proveyendo 1.380 kilocalorías, ¿sí? De estas 2.073 kilocalorías que nos dio, ¿sí? Entonces, voy a plantearles un trabajo. Entonces, una pregunta, entonces, si hemos comprendido, y no es cierto, esta parte de acá. Entonces, si yo digo, con un valor R, con un valor de intercambio respiratorio de 1, ¿sí? Con un valor de intercambio respiratorio de 1, realizo actividad física, ¿sí? Realizo actividad física 2 horas. ¿Sí? Realizo actividad física 2 horas, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías, sí, estoy consumiendo en las 2 horas? ¿Cuántas kilocalorías estoy consumiendo en las 2 horas? ¿Y cuántas kilocalorías son provenientes de los hidratos de carbono y cuántas son provenientes de las grasas? Esa es mi pregunta, ¿sí? Entonces, con un valor de intercambio respiratorio de 1, realizo actividad física por 2 horas, ¿sí? Como fines didácticos nada más, ¿no es cierto? De 2 horas. ¿Cuántas kilocalorías consumo en esas 2 horas y cuántas corresponden a hidratos de carbono y cuántas corresponden a grasas? A ver, señor Omar Ortiz, cuéntenos, ¿cuánto le salió? ¿Qué tal, doctor? Buen día. A ver, Mm, me salió como son 2 días, entonces se debería multiplicar por 2. Entonces me sale, perdón, porque es por 2 horas. em, Me sale, a ver, no, no, doctor, ya hice mal, ya hice mal. Me equivoqué, pensé que era por 2 días. mm. Lupita Chablam, cuénteme. Como la pregunta dijo que era por 2 horas, entonces si en una hora realiza 18, entonces se multiplicaría por 2, que sería 36, y eso le multiplico por, a ver, por 5,05 y sale un resultado de, a ver, de 181,8. Entonces, para sacar los hidratos de carbono, como bien lo dijo mi compañero, tiene que ser una regla de tres, que es 181,8
por, por 100 y eso le divide para 100. ¿Está bien? ¿Y cuánto nos sale? A ver, 180. Por 100 y dividido para 100, ¿cuánto le sale? Mismo resultado, ¿no? Ujú. Listo. Bueno, ahí ya, como ustedes hayan aprendido, ¿no es cierto? Pueden suprimir, si hacen la regla de 3, se pueden suprimir ceros, ¿y no es cierto? Pueden suprimir ceros y van a ver que les sale la misma respuesta, y ¿no es cierto? Creo que se quedó, creo que está un poquito bajo el internet. Entonces, fíjense ustedes, entonces podemos sacar el consumo calórico específico de algunas horas y algunos minutos, y ¿no es cierto? Conociendo esta fórmula y el consumo de oxígeno, digamos en sí, que tenemos en ese momento, ¿sí? Bien lo que hizo su compañera, y ¿no es cierto? En el sentido de que, como yo le dije, y ¿no es cierto? Solamente son 2 horas. Estos 18 litros que se están consumiendo cada hora, y yo le multipliqué, su compañera lo multiplicó, ¿y no es cierto? Por 2. Y nos sale que estoy consumiendo 36 litros de oxígeno, ¿sí? En las 2 horas. En las 2 horas, 36 litros de oxígeno estoy consumiendo en las 2 horas, ¿sí? Y después, como yo veo que con un intercambio, perdón, sí, con un intercambio respiratorio de 1, y ¿no es cierto? Entra y sale oxígeno, ¿sí? Entró tanto y salió tanto, y ¿no es cierto? De 1, estoy consumiendo 1. Consumo 5.05 kilocalorías, entonces lo que tenía que hacer, lo que hizo su compañera, es los 36 litros de oxígeno que estoy consumiendo en esas 2 horas, le multiplico por la carga calórica, que sería 5.05 por cada litro de oxígeno, y me salió el resultado, y no es cierto, que nos dijo su compañera que era 181 litros, ¿sí? 181, perdón, kilocalorías en las 2 horas. De los cuales, si el 100% son hidratos de carbono, ¿sí? ¿Qué corresponderá? Las 181 kilocalorías está siendo producido por los hidratos de carbono y nada por las grasas. Ahí hablamos de ejercicio de alta intensidad. Por eso les dije como fines didácticos nada más. Porque imagínense 2 horas a hablar de alta intensidad. No tan práctico, ¿sí? Pero por eso les dije como parte de fines teóricos. ¿Y no es cierto? 2 horas de actividad. Entonces, esta es la fórmula para sacar, y no es cierto, ese ritmo metabólico en reposo que tenemos de acuerdo al intercambio respiratorio y de acuerdo, conociendo que en la parte de reposo se consume tanto de hidratos de carbono y tanto de grasas, ¿sí? Tanto de hidratos de carbono y tanto de grasas. Entonces, eso hay que conocer. Aquí está más o menos lo que hicimos. Siempre tengo puesto acá, y no es cierto, sí, kilocalorías por día utilizados en litros de oxígeno consumidos por las kilocalorías del litro utilizado. Bueno, este es solamente lo que ya hicimos, nada más que está puesto. Entonces, ahí vamos que este metabolismo basal o este ritmo metabólico basal, sí. Profe, en los resultados que sale de las operaciones, ¿no es necesariamente de redondearle? Podemos redondearle, ¿no es cierto? Como fines teóricos, digamos en sí, o como fines, digamos, de exámenes o de evaluaciones, podemos redondearle el número, el valor, digamos en sí, de cada uno. Podemos redondearle, sí, ponerle sin los decimales, sí, sin los decimales podemos tranquilamente realizarlo. Sí, podemos realizarlo como fines de evaluativos, digamos en sí, pero conociendo de que a veces los números son medio fríos, ¿no? No medio, son fríos, ¿sí? Los números son fríos, ¿sí? En ese sentido, pero podemos redondearle, no hay ningún problema, podemos redondearle, y eso nosotros ya vemos siempre en el procedimiento de cada uno que lo realiza, ¿sí? Eh, bueno, a ver, ¿en qué había quedado? En la parte metabólica, sí, en la parte metabólica y en el consumo de energía del organismo, siempre nosotros estamos viendo de que el consumo de energía se va dando en una unidad, que son fundamentalmente las calorías, porque también tenemos los joules,
Sí, los joules que también nos expresan cómo es, digamos, en sí la parte energética. Pero lo fundamentalmente o cómo les presentamos a esta energía es la parte de las calorías. Que definiendo lo que es una caloría, la caloría es la cantidad de calor necesario para aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua, ¿sí? A presión atmosférica constante, o sea, subir de 15,5 a 16,5 grados centígrados a presión constante. Entonces, es la cantidad, vamos para ese concepto de caloría, es la cantidad de calor que necesita el cuerpo para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua o 1 mililitro de agua, podríamos decir. Entonces, a eso se expresa como caloría, ¿sí? Que nosotros tanto hablamos y nos decimos, vamos a quemar calorías, pero no sabemos qué, ¿no es cierto? Lo que sí podemos imaginarnos que es el calor que estamos desprendiendo cuando hacemos ejercicio físico. Pero ustedes ya tienen que irse más allá. Es el calor que estamos desprendiendo cuando hacemos ejercicio físico a través de ¿qué? De convertir una energía química a una energía mecánica, de consumir hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿sí? Y elevar esa caloría, y elevar ese calor. ¿Y no es cierto? Entonces tenemos que pensar mucho en ese sentido cuando hablemos ya de kilocalorías, de caloría, ¿y no es cierto? De caloría, digamos en sí, como esa definición de aumentar el calor. Ya vamos a ver en la siguiente grupo de diapositivas, ya vamos a ver que la caloría podemos medir o se mide con un calorímetro. Y no es cierto que es una máquina grandísima, y no es cierto, donde estamos viendo cuánto va aumentando o cuánto de calor va desprendiendo nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos fórmulas que podemos utilizarlo para realizar ese cálculo. Imagínense una caminadora que ustedes tienen ahí, dice, le calcula las calorías. Por supuesto que le calcula las calorías, pero ¿a raíz de qué? De fórmulas, ¿no es cierto? De expresiones lineales que tenemos. Estas kilocalorías son las necesidades del organismo y van a depender mucho. ¿De qué van a depender mucho? Van a depender mucho de la edad. ¿Sí? Fíjense que cuando hay crecimiento necesitamos mayor cantidad de energía. Fíjense que en la parte de sexo también el hombre consume más energía, por lo tanto necesita una mayor ingesta energética que la mujer. La temperatura externa, por supuesto, a mayor temperatura, mayor consumo energético. Actividad física. Por supuesto, a mayor actividad física, a mayor intensidad, vamos a necesitar mayor consumo energético, mayor consumo energético. Y esto que siempre me gusta relucir, el estado emocional. El estado emocional nos hace más que consumamos más consumo calórico. Por supuesto, el estado emocional nos hace que tengamos o que requiramos mayor consumo calórico. Por eso, niveles altos de estrés, de ansiedad, nos hacen que comamos más, pero a veces nos vamos de la raya cuando estamos en estados de ansiedad, de estrés. Y ustedes se darán cuenta. Grandes problemas. Hubiese sido bonito que ustedes sepan su peso antes de pandemia y después de la fase más dura de pandemia. En la fase más dura de pandemia, cuando verdaderamente estábamos totalmente confinados y casi nadie no salía de la casa, que serán unos 2 meses aproximadamente, que todos solamente salían al supermercado a una persona designada y regresaban. Y comenzábamos a escuchar noticias de que ya se morían por ahí, que ya estaban haciendo fosas comunes, que ya estaba el primer contaminado del país y todo el mundo en casa y no quería salir ni a la esquina, y recién con el primer contaminado, y no es cierto, y en otra provincia, ¿sí? Entonces, ¿qué generaba? Una ansiedad, ¿sí? Un estrés. Y dentro del estrés hacía que nuestro consumo calórico aumente. Y como nuestro consumo calórico, nuestro cuerpo dice, estás consumiendo más calorías, manda al cerebro, y el cerebro dice, tienes que comer más, ¿sí? ¿Y cuántas personas subieron mucho más de peso? Sí, falta de actividad física, aumento del consumo calórico por los estados emocionales, y no es cierto, ¿cuántos de ustedes, si se han vuelto a ver, y no es cierto, cuando se han visto, de pronto dicen, ve, has aumentado de peso, estás más gordito, y no es cierto, se dan una palmadita, todo ese tipo de cosas, o chocan la mano, estás más gordito, has aumentado mucho más de peso? Sí, es justamente por esa situación del consumo calórico que también genera el estado emocional. O sea, cambios a nivel del estrés, de la ansiedad, va a aumentar ese consumo calórico, Entonces ahí siempre vamos Profe, a tenerle muy, muy en cuenta. A ver, doctor, una pregunta. sí, Jonathan.
¿El consumo calórico está directamente relacionado con la sudoración Eh, o bueno, no necesariamente? en parte sí, en parte sí. ¿Por qué? Porque una de las partes cuando se genera calor, y no es cierto, cuando se genera calor, sí va a producir, y no es cierto, agua metabólica. Y cuando hacemos ejercicio se va a producir vasodilatación. ¿Sí? Entonces, sí está relacionado en parte con el consumo calórico, la parte de sudoración, pero también tenemos que ver que hay personas que tienen tasa de sudoración elevada. ¿Sí? Si les ponemos, yo les tengo acá en fila, si le ponemos a Jessica, Hernán, David, Esteban y Jonathan, que están en la misma fila, yo voy a ver que con la misma carga y con la misma intensidad de ejercicio, de pronto Hernán, Esteban tienen una tasa de sudoración baja y solamente se ponen rojos, digamos, en sí. ¿Sí? Pero digamos que Jonathan, David y Jessica tienen una tasa de sudoración alta, mientras que con la misma intensidad de ejercicio ya están empapando la camiseta. ¿Sí? Claro que los 5 están realizando el mismo esfuerzo a la misma intensidad, pero la tasa de sudoración es más alta en algunas personas. Por eso les digo que en parte sí, ¿sí? En parte sí tiene que ver. Los niños, ustedes los niños tienen una tasa de sudoración baja. ¿Sí? Ustedes no van a ver a los niños sudando intensamente realizando ejercicio, ¿sí? Pero sí les van a ver a los niños de las dos formas de cuantificar la energía de los niños o la tasa de intensidad de ejercicio que están haciendo. Los niños van a estar hiperventilando. Sí, son más anaeróbicos los niños, entonces van a estar hiperventilando. Descansan un ratito, toman agua y otra vez, pero sudando nada. Entonces, sí tiene que ver, por eso les digo, tiene que ver con partes, ¿no es cierto? Es un consumo calórico al producir esta dilatación en la piel, pero ya depende mucho de la tasa de saturación de las personas. La saturación sí tiene que ver, pero tampoco en un 100% para decir, tú sudaste más, por eso hiciste la mayor cantidad de ejercicio. No. Y no es cierto, va a depender de la tasa de saturación que tenga cada una de las personas. Entonces, ahí nos encontramos en esto es en condiciones, digamos, normales, porque la tasa metabólica basal y, ¿no es cierto?, el consumo calórico que nosotros necesitamos, a veces también va a estar dado mucho de las enfermedades. Pueden haber personas que tengan enfermedades como hipotiroidismo, en los cuales su tasa metabólica, y, ¿no es cierto?, va a ser baja, pero su consumo calórico dentro de su organismo, o sea, no se consume bien la energía dentro de su organismo. Es lento su organismo para ese consumo energético. Puede estar dado esto también por la parte genética, por supuesto. Si ustedes dicen, ve, él es flaco y no es cierto, pero él ¿cómo? Come, si nos sentamos los dos a comer, y él come el doble. Sí, él come el doble y no es cierto, y no se engorda. ¿Cómo es eso que no se engorda? Sí, el ritmo metabólico de él es acelerado. ¿Sí? Y eso está dado por la parte también genética. Sí, entonces también tenemos eso. Entonces, no es culpémosle cómo es de que, sí, pero ya con el tiempo se está comiendo demasiado, no hace actividad física, así delgadito, ya se le va saliendo una pancita también, ¿no es cierto? Ya se le va saliendo una pancita por lo que está mucho el consumo calórico, digamos en sí, mucho consumo calórico. Entonces, hay estas necesidades energéticas de energía, sí dependen mucho de este tipo de factores: temperatura externa, la edad, el sexo, el estado emocional, de una manera, digamos, no patológica. Y de ahí ya de manera patológica va a intervenir mucho la parte glandular, la parte hormonal, para que estas necesidades del organismo aumenten o disminuyan. Como habíamos hablado anteriormente, nuestro cuerpo solicita energía. La energía viene de la parte externa. Y cuando yo hablo que viene de la parte externa, viene de nuestros macronutrientes. Nuestros macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Cada uno de estos nos ayuda a producir energía. Como ustedes comenzaron a comentar en sus trabajos, nos decía, tanto de esto nos provee tanta energía y nos sirve tantas kilocalorías. ¿Cómo podemos saber cuántas kilocalorías nos proveen esta parte, este alimento? Y aquí yo tengo este ejemplo. Aquí está un ejemplo. Que nos imaginemos unos 100 gramos de un alimento cualquiera. ¿Sí?
Pongamos unos 100 gramos, ya, y nos imaginamos, si no es cierto, nos imaginamos, pongamos 100 gramos de pan, pongamos 100 gramos de pan, no es mucho, mucho es 100 gramos de pan para el resultado que nos sale. Sí, pongamos unos 100 gramos de una hamburguesa extra, ¿no es cierto? Con doble carne, con tocino. Ya, pongamos una hamburguesa. Imaginemos 100 gramos de una hamburguesa cualquiera, en cuya composición el 54% son hidratos de carbono, el 9.5% son proteínas y el 22.3% son grasas. Perfecto. Mi pregunta es, del cálculo que está abajo, ¿no es cierto? Es ¿cuántas kilocalorías me provee eso? Sí, ¿cuántas kilocalorías me provee esta hamburguesa imaginaria que contiene el 54% de hidratos de carbono, el 9.5% de proteínas y el 22.3% de grasas? ¿Cuántas kilocalorías? ¿Y por qué me sale? Yo ya sé, ya está acá abajo, está el cálculo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo me llega a salir esa opción? Entonces, ahí yo tengo que saber, y los nutricionistas son los que manejan muchísimo en este sentido, de que por cada gramo que yo consumo de proteínas, me produce 4 kilocalorías. Sí, 4.04 para ser exacto, pero quedamos en 4 nada más. Por cada gramo de hidrato de carbono, igual me consume 4 kilocalorías. O sea que si yo como 1 gramo de hidrato de carbono, nos consumimos 4 kilocalorías. Si yo consumo 1 gramo de grasas, me provee 9 kilocalorías. ¿Esto es estándar? Esa es la pregunta que me hicieron. ¿Esto es siempre? Sí, es siempre. Sí, eso es estándar siempre. Yo cada vez que coma 1 gramo de hidrato de carbono, me va a proveer, de hidrato de carbono me provee 4 kilocalorías, por cada gramo de proteínas 4 kilocalorías y por cada gramo de grasas 9 kilocalorías. Por eso siempre se dice que no comas tanta grasa, y no es cierto, porque tienes muchas calorías a tu cuerpo y después si no consumes esas calorías, ¿a dónde se van esas grasas? Se van al colesterol, a los triglicéridos, y no es cierto, ya aumentar de peso. Sí, quiero aumentar de peso, las grasas, ¿no? Pero la cantidad de kilocalorías que las grasas es altísima. Fíjense, más del doble de los hidratos de carbono. Entonces, yo para sacar, y lo que hace uno de los nutrientes que son muy bien en la tabla nutricional, y en la tabla nutricional viene justamente esto. ¿Sí? ¿Cuántos gramos tiene de cada uno de los alimentos y cuánto? Y ahí ya no le van a estar poniendo, ¿no es cierto? Produce 4 kilocalorías, solo le ponen este alimento tiene tantas kilocalorías. Pero ¿cómo sacaron eso? A través de conocer que las proteínas, hidratos de carbono, 4 kilocalorías y las grasas, 9 kilocalorías. Entonces, si yo me pongo a hacer esta hamburguesa de 100 gramos, y no es cierto, de 100 gramos, entonces yo voy a poner que 54 gramos, ¿sí? Y acá está el cálculo en la parte baja. 54 gramos dice que son hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Me confirman si están bien hechos los cálculos de acá, o si no, botamos esta diapositiva. Sí, no, mejor corrijamos, damas, ¿sí? 54 gramos, como son hidratos de carbono, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo sé que por cada gramo consumo 4 kilocalorías, en 54 gramos, si quieren plantearse la regla de 3, o si no le multiplicamos directamente, multiplicamos por 4, ¿sí? Me van diciendo y me van haciendo una calculadora para ver si está bien. Si yo digo que esta imaginaria hamburguesa de 100 gramos, 9.5 gramos son proteínas, le multiplicamos por 4, que también es la carga calórica, y nos van a dar cuántas kilocalorías. Y decimos que 22.3 gramos son grasas, tendré que multiplicar ¿por qué? Por 9, ¿no es cierto? Que es la parte de consumo de las grasas. ¿Sí? ¿Y qué hacemos al final? Lo sumamos todo. Sí, lo sumamos todo. Y el resultado acá me dice, no sé, ustedes me verifican, ¿no es cierto? Dice que cuando yo como estos 100 gramos de esa hamburguesa, por eso les dije, no valía 100 gramos de pan, ¿no es cierto? Porque
es muy poquito el consumo, ¿no? Lo que nos sale 100 gramos de pan versus 454 kilocalorías. Sí, nos provee 454 kilocalorías por cada 100 gramos que comamos de este alimento, de esta hamburguesa que yo le puse imaginaria, que tenía 54 gramos de hidratos de carbono, 9.5 gramos de proteínas y 22.3 gramos de grasas. Imagínense esta carga calórica. Y ya vamos a ver después, para consumir estos 454 kilocalorías, ¿cuánto de ejercicio tendremos que hacer? Sí, para tener esa carga metabólica, porque si yo no hago ejercicio y consumo esta hamburguesa y encima de eso me pido no una de 100 gramos, sino una de 150 gramos, imagínense, estoy sumando ¿cuántos? 225 más kilocalorías, estoy sumando 600 kilocalorías, más de 600 kilocalorías. ¿Qué tendré que hacer de ejercicio para consumir esas kilocalorías? Porque si no, se quedan en mi cuerpo más kilocalorías, aumento más de peso versus la actividad física. Profe, Sí, Cristian, vamos a ver lo que es Cristian. decía para una persona, ¿cuál sería la cantidad adecuada de kilocalorías que puede consumir al día? Justo, ya nos vamos a esto de acá, Cristian. Sí, que es la tasa metabólica basal. Sí. ¿Alguien más me preguntó algo antes de pasar eso? Andrés. Tengo una duda. Siempre nosotros hemos escuchado que para bajar de peso tenemos que hacer el déficit calórico, pero yo no sé ni estoy al tanto de qué significa ese déficit calórico. Entonces me pregunto cómo se llega o qué es eso. Ya. Es justamente ese déficit calórico, es esta sumatoria lo que hace como es un nutricionista. Déficit calórico, queríamos decir, ¿no es cierto? Vámonos con este de acá, ¿no es cierto? Digamos en sí que yo consumo y comí esta imaginaria hamburguesa 454 kilocalorías. Sí. Yo consumo energéticamente, digamos en sí, 400 kilocalorías. Digamos que mi actividad física que estoy en este momento consumí 400 kilocalorías. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay un déficit energético, no hay déficit energético. No hay un déficit energético. ¿Por qué? Porque yo estoy consumiendo más kilocalorías que la que mi cuerpo quema. Pongamos como quemar. Sí, como el cuerpo quema. Entonces, si yo tengo que hacer un déficit energético, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer a esto de acá? Yo no tendría que comer mis 100 gramos, sino tendría que consumir ¿cuánto? 50. ¿Para qué? Para hacer esto, 227, ¿no es cierto? Yo consumo 227 kilocalorías en mi alimentación versus lo que yo consumo en la parte de actividad física o en la parte de metabolismo y todo ese tipo de cosas. Sí, ese es el déficit energético que estamos hablando. El consumo energético que yo tengo que hacer es menor a lo que yo gasto. Sí, ese es el déficit energético. Y ahora lo vamos a tratar de especificar más cuando veamos, bueno, estos son un poquito de tablas, digamos en sí, solamente para que se comprendan, ¿no es cierto? Un alimento, fíjense, está formado por proteínas, grasas, carbohidratos, bueno, fibras, excipientes, vitaminas, minerales y todo ese tipo de cosas. Pero ¿quiénes son los que producen energía? Solamente son estos tres. Sí, las kilocalorías han dado son solamente los tres. No van a ver aquí vitaminas y diciendo que esas van a producir energía, tanto de energía. Solamente se calcula a partir de estos tres. Sí, de las proteínas y hidratos de carbono. Entonces aquí tenemos tablas estándares a nivel internacional, hay uno simpático a nivel local, ya lo voy a ver, hicieron un folleto simpático, la facultad de bioquímica de aquí de la facultad de bioquímica de la Universidad de Cuenca, en donde tomaban alimentos tradicionales acá, como la fritada, el cuy, el motilillo, mote sucio, cuántas calorías nos proveía. Ya les traigo acá en la computadora, ya les veo. Entonces, ahora, complementando las preguntas que me hicieron su compañero, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos un metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es la cantidad de energía mínima necesaria para mantener funciones vitales.
Para que mi corazón esté latiendo, yo necesito energía, porque el corazón es un músculo. Y no es cierto, es un músculo. Para respirar, ¿qué necesito? Que mis músculos se están moviendo. Y si mis músculos se están moviendo, ¿qué necesitan? Energía. Así yo esté en estado de coma, en cuidados intensivos, esté ahí sin moverme, yo necesito energía. A eso se denomina metabolismo basal. Entonces, yo esté en coma, esté en cuidados intensivos, esté con la cánula, siempre me van a estar dando nutrientes. ¿Qué es el metabolismo basal? La cantidad mínima de energía que se necesita, ¿para qué? Para que mi corazón funcione, para que mi hígado esté funcionando, para que mis riñones funcionen, para que el cerebro esté procesando información, ¿no es cierto? Para todo eso, yo necesito una mínima cantidad de kilocalorías. Sí. O sea, es decir, no, yo no como nada de kilocalorías. No como nada de kilocalorías, vas a morir. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo funciona tu corazón? Ya las reservas energéticas se acabarán. Sí, dependiendo de eso, 2 días, 3 días, dependiendo las reservas energéticas que se tienen. Sí. Lo que saben en las huelgas de hambre. No consumo nada. Si estás un rato menos saludado, vas a tener que consumir. No puedes solamente de líquidos y nada de eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está consumiendo a él mismo. ¿Hasta cuándo se consumirá tu cuerpo a sí mismo? Y es cierto, las proteínas, los músculos comenzarán a ganar energía, los depósitos de grasa darán energía, no llegará a un momento dado que te acabe esa energía. Entonces, a eso conocemos como metabolismo basal. Sí, como metabolismo basal. Y una tableta de costo energético de acuerdo a, digamos así, de acuerdo al peso que tenemos, la persona, sí, el peso va a depender mucho del peso, las actividades laborales, ¿sí? ¿No es cierto? Y dentro de las actividades laborales, una persona que tiene el mismo peso, sí, trabajo en oficina, tiene un consumo de 25 kilocalorías versus la parte de mi día, 25 kilocalorías, consumía en el peso corporal, en mi pie acá, de mover tierra, 56. Si a todos estos podemos comer una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿qué les pasará a este día de la oficina? ¿Qué se va a hablar de la oficina? Sí, va a tener sobrepeso, va a tener obesidad, y no es cierto. ¿Qué pasará a este día? Va a enviar todo el tiene consumo calórico ideal para su trabajo. ¿Y qué pasará a esta persona de aquí? Sí, si él necesita regularmente, va a necesitar unas 2.500 kilocalorías para mantenerse y para realizar su actividad. Comenzará a bajar el peso. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer al oficinista? Sí. Tendríamos que reducir las kilocalorías que él mantiene en dieta, y no sirve para que se mantenga con peso aceptable. Y ahí hacemos esa reducción de tipo calórica. Sí, que estamos hablando, o estamos hablando su compañero. Pero no necesitamos estándares. Nosotros necesitamos saber específicamente cuántas kilocalorías vamos a consumir. Y ahí entra en juego ese señor que es Harris Benedict. Harris Benedict hace una proyección de regresión, sí, acerca del consumo calórico que nosotros vamos a necesitar. Sí, que vamos a necesitar. Claro, hay exámenes mucho más específicos, digamos, en el deporte, en la diaria y ver el consumo calórico que está para calcular. Pero ya es para la población en general, digamos, y para estandarizar al resto de la población. En donde toma muy en cuenta diferentes variables. Esta fórmula de Harris Benedict inclusive es para mayores de 15 años. Hay otra que es para menores de edad, sí, para sacar el consumo calórico. Entonces, vamos a ver qué variables son las toman en cuenta Harris Benedict. El peso en kilogramos, la altura en centímetros, la edad en años y la parte sexual. Este es para hombres y este es para mujeres. Entonces, ahora sí, yo ya voy a hablar con más claridad. Yo quiero saber que me están dando cuál sería el consumo, la tasa metabólica basal. O sea, que siempre la tasa metabólica basal. Lo mínimo de energía de kilocalorías que necesito para sobrevivir.
para que el corazón funcione, para que la alimentación y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero saber cuántas kilocalorías necesita su compañera Caterina Abad, necesita. ¿Sí? ¿Cuántas kilocalorías necesita, cuál sería la tasa metabólica basal de su compañera Caterina Abad? Ahí tengo claridad de esas dos fórmulas. Sí. Me están sacando, yo quiero cuántas kilocalorías necesita su compañera Caterina Abad. Bueno, le ponemos la Caterina, podría calcular cuánto pesa y cuánto mide, ¿no es cierto? Cuántos años tiene, tampoco no lo conozco. Creo que debe preguntarle a ella. ¿Cuándo le preguntan? Una sola altura, díganos. Ya. Y mi peso lo más estoy 45. Ya. ¿Qué más falta? Edad. 20 años. 20 años, dice. Listo, Joana. A ver, dígame, compañera, ¿cuántas kilocalorías necesita compañera para sobrevivir? O digamos, ¿cuál es la tasa metabólica basal de su compañera? Ella debería consumir 523 calorías. 1523. Pongamos kilocalorías, ¿cierto? En kilocalorías. ¿Ya? ¿Alguien me diga lo contrario? Sí, está bien hecho el cálculo, Joana. Bien. Entonces, tomaremos cierto. Entonces, fíjense, su compañera no es que no debe comer, ¿cierto? Sino solamente para las necesidades basales, ¿sí? O sea, para mantenerse viva. Ella tiene que consumir una dieta basada aproximadamente 1500 calorías, ¿sí? Si va a estar quietita sin hacer nada, sin hacer nada, su compañera va a necesitar una dieta de 1500 calorías. Y ahora, digamos, compañera, ha estado bastante ansiedad, y no sé si su carga calórica baja mayor, digamos, y si ella consume, si ella ha estado consumiendo una dieta de 1800 kilocalorías, ¿sí? Y estando solamente en reposo, ¿qué le pasará al cuerpo de su compañera? Va a aumentar de peso, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los males, ¿sí? Que hablamos sobre peso, hablamos de obesidad, ¿sí? Fíjense, así de sencillo, por eso les empecé a dejar calor. A ver, saquemos de algo. A mí me parece que 1150, sí es cierto. Y profe, decime más Ya ven, yo pregunto, a veces pregunto. Nos digo, ustedes ya no. A ver, ¿cuánto dice? 1157. Ya. Pongámosle 1157. Sí. No hay falta. 1157.
solamente para sobrevivir, sí, bastante. Si yo estuviera consumiendo 1500 kilocalorías, que me dio calculado su compañera, ya le pudiéramos sobrepeso, estuviéramos con obesidad, vamos a sacar de. Y ahora veamos, digamos, Daniel también quiere saber, Daniel Morazo, también quiere saber cuál es esta bola basal, cuántas son kilocalorías. Bueno, el peso sería 17. De la altura es unos 63 y de la altura. A ver, Doris. Ya, él debería consumir 1656 calorías. 56. Pongámosle 2 kilocalorías, ¿ya? Kilocalorías nada más. Perfecto. Esperemos a que haga compañeros. ¿No es cierto? Para ver qué me dicen, compañeros. ¿Está bien o está Sí, está bien, profe. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, fíjense, solamente compañeros, los ciertos, Daniel y Caterine, tienen su parte kilocalorías. Esto es lo que hacen los nutricionistas, ¿no es cierto? Y de ahí tienen que hacer que nomás está comiendo durante el día su compañera. Y de acuerdo a eso van a decir si ella está comiendo tantas kilocalorías o cómo podemos hacer ese déficit energético que ella consuma menos kilocalorías y quiero bajarle de peso. Y no es cierto, por supuesto. Pero tanto Caterine como Daniel no somos personas que están totalmente sedentarias, eso solamente pasan acostados durante todo el día, ¿no es cierto? Y ahí viene la complementación de esta fórmula de Harris-Benedict, en donde Harris-Benedict dice que si hace poco o ningún ejercicio al día, va a necesitar lo que es la tasa metabólica basal multiplicado por 1.2. Si hace ejercicio moderado, los días que hace ejercicio moderado, 3 a 5 días por semana, ya va a necesitar darle la tasa metabólica basal por 1.55 kilocalorías. Pero si hace ejercicios muy fuertes, si hace ejercicio muy fuerte, 2 veces al día, entrenamientos muy duros, ya va a necesitar lo que es la tasa metabólica basal por 2.2. Entonces, aquí, Caterine dice que está, quiero hacerle la comparación a Caterine. Los días que hace casi poco, ningún ejercicio, solamente pasa en la computadora. Sí, solamente pasa en la computadora, digamos, en teleestudio, digamos, sí, ya no tiene trabajo, sino en teleestudio, ¿no es cierto? ¿Cuántas kilocalorías necesita? Versus si Caterine se pone a entrenar fuerte, se pone a doble jornada de entrenamiento, se pone a doble jornada de entrenamiento, ¿cuántas kilocalorías necesitará Caterine? Profesor, 1545. ¿En cuál? Pero yo le pongo números acá y estoy haciendo. A ver, Juan. Estamos dando por una última. Dijo, organiza muy fuerte 2 veces al día. No, yo quiero comparar. A ver, dicen 1688 versus 2546. A ver, 1688, ¿cuánto me dijo usted, Juan? 88. No, profe, yo la última nomás. ¿Cuál es la última? Última es los 1546. Ya. Andrés del Juan, ¿no es cierto? 1338 y 2545. ¿Estamos bien, Andrés? ¿Eso es mismo? Sí, profe. Ya, listo. A ver, entonces, con todos. Sí. Fíjense,
Y ahí vamos a ir viendo un poquito lo que es ese déficit energético que nos estaban preguntando, ¿no es cierto? Pero ir complementando esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, con Caterine, ¿sí? Caterine los días está solamente en teleeducación y solamente pasa en teleeducación. Ella, para mantenerse, y no es cierto, necesitaría una dieta basada en 1.388 kilocalorías. Si ella consume más, va a subir de peso. Si consume menos, va a bajar de peso. El déficit calórico que estábamos diciendo. Pero fíjense, ¿qué pasa con Caterine si ella comienza a hacer ejercicios muy duros, doble jornada de entrenamiento, ¿no es cierto? Doble jornada de entrenamiento. Sí. Ella ya va a necesitar un consumo calórico de 2.545 kilocalorías. Fíjense, más del doble de lo que necesita en la parte basal. Entonces, si consume menos, ¿qué pasará? ¿Está haciendo ejercicio? Sí, si consume menos, está haciendo ejercicio, se consumirán las proteínas, vamos a lo que hemos estado hablando, se consumirán las proteínas, se consumirán las reservas energéticas. Habrá de pronto sobreentrenamiento, habrá anemia, ¿sí? Habrá un déficit energético y ella bajará de peso, ¿no es cierto? Y ni siquiera podrá fortalecer la parte muscular. Pero si ella consume más de acá, ¿qué pasará? El ejercicio que ella está haciendo, ¿no es cierto? Ella se va a sentir más pesada, va a aumentar más de peso a expensas de la parte grasa, no formará una parte muscular, no le servirá, ¿no es cierto? Digamos así. Esto es lo que hace la parte nutricional a los nutricionistas en la parte deportiva, en la parte del análisis de cada una de las actividades que están haciendo y cómo lo están realizando. ¿Sí? Y ahí nosotros tenemos ese déficit energético que estaba diciendo su compañero, está preguntando su compañero. Si yo quiero hacer un déficit energético, ¿no es cierto? Tengo que darle una dieta de menos calorías y consumir más calorías para que bajen de peso. ¿Sí? Eso en características normales, porque pueden haber enfermedades metabólicas que no permiten que esto se haga de una manera normal. Pero esto es lo que se hace, digamos en sí, lo que se hace. Entonces, con su compañero, con el cual estaba trabajando, con quien estaba trabajando el rato, con su compañero, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo con su compañero. Digamos que él está solamente haciendo un ejercicio ligero, ¿sí? Un ejercicio ligero de 1 a 3 días por semana. ¿Cuántas kilocalorías necesitaríamos? Y así hace un ejercicio fuerte de 6 a 7 días por semana y es un ejercicio fuerte. ¿Cuántas kilocalorías necesitaría? ¿Sí? 2.277 es el ejercicio ligero de 1 a 3 días. 2.200, ¿cuánto me dijo Mayra? 77. 77. Y ya cuando hace ejercicio más fuerte, 2.566. 2.566. Ya saben que acá yo casi no puedo escribir kilocalorías, ¿no es cierto? Entonces, me confirman los datos. 3.146. 3.146. Sí, me imaginaba el ejercicio fuerte. A ver, me confirman, pero bien, ¿no es cierto? Acá vamos a 3.146. 3.146. 46. Fíjense. Cómo varían, ¿sí? Fíjense cómo varían y cómo está dado es esto de acá, ¿sí? El consumo calórico es totalmente diferente cuando hacemos, por eso cuando hacemos ejercicio físico y cuando están haciendo entrenamiento, necesitan cambiar sus hábitos alimenticios. Cuando están más en actividad física, necesitan cambiar los hábitos alimenticios. En contraste, si no hacemos eso, fíjense que puede haber bajo rendimiento físico, bajo rendimiento deportivo, ¿sí? Puede haber lesiones y puede ser muy perjudicial contra su organismo. Por eso lo que se dice, cuando hacemos ejercicio necesitamos una planificación alimentaria totalmente diferente.
¿sí? No podemos seguir con la misma alimentación cuando estamos haciendo ejercicio físico. Y eso a veces se preguntan después, a veces se lesionan, pero nunca se preguntan ustedes, no, ya le bajo las cargas de entrenamiento y se sigue lesionando. Sí, pero nunca se preguntan, a veces, ¿tienes para comer? ¿Sí? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo solamente carbohidratos? Sí, no está comiendo proteínas, no está comiendo grasas y se pasa solo lesionando. Y hasta ese momento dado dice, no, ya no puedo más, me paso solamente lesionando, ya no quiero seguir entrenando. ¿Por qué esa situación? ¿Sí? No nos preguntamos por esta parte energética, porque a veces desconocemos esa parte energética, digamos en sí. ¿Sí? Entonces, parte fundamental, lo que hemos visto el día de hoy. Lo que hemos visto el día de hoy, que la parte oxidativa, la parte de oxígeno es parte fundamental para el cálculo también de la energía gastada, ¿sí? de la tasa metabólica, digamos, en reposo, que depende de cuánto oxígeno consumamos para ver cuánta energía necesitamos. ¿Sí? Que la energía se necesita y hay diferentes variables, como la edad, el sexo, y no es cierto, la actividad física, la temperatura, el estado emocional, que nos hace que variemos ese consumo energético. ¿Sí? Que variemos ese consumo energético. Otra parte fundamental, que existen también, nuestros alimentos producen energía. Por supuesto, nuestros alimentos producen energía, lo que son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas producen energía. 4 kilocalorías, y no es cierto, proteínas, hidratos de carbono, 9 kilocalorías por cada gramo que consumimos. Y que podemos saber también en nuestra parte energética o nuestro consumo energético, lo podemos saber, ¿sí? De acuerdo a diferentes tasas. Una de esas es la tasa metabólica basal, ¿sí? La tasa metabólica basal. Entonces, ahora yo quiero traerles, sí, bueno, en 30 minutos. En 30 minutos, de manera individual, vamos a desarrollar eso, porque la siguiente parte de diapositivas es el cálculo de los medios y el cálculo de cuánta energía gastamos. Entonces, ahí vamos a hacer ese contraste de cuánta energía necesitamos para hacer o gastar bicicleta y todo ese tipo de cosas. Entonces, es la segunda parte. Pero ahora, para reafirmar aprendizajes, ¿no es cierto? Tenemos acá unos datos, y no es cierto, déjenme ver cuáles son estos datos, les comparto nuevamente, si este se me fue. Compartir trabajo. Este está como trabajo en clase, ¿sí? Entonces vamos a copiar estos datos, cada uno de ustedes. Yo les voy a subir un trabajo, digamos en sí, son 2, 4, 6, una parte comparativa tanto en hombres y en mujeres, le pueden hacer un screen de pantalla, ¿sí? Le pueden hacer un screen de pantalla estos datos, y vamos a hacer una hojita. En una hojita vamos a hacer cada uno de estos ejercicios, ¿sí? Vamos a tener media hora a hacer cada uno de estos ejercicios, le tomamos una foto y subimos al e-virtual, ¿sí? Subimos al e-virtual. Como tarea en clase. Ya les voy a poner tarea en clase, enseguida les abro ese link, ¿sí? Espero, ya le hicieron el screen, ¿no es cierto? Espero que le hayan hecho el screen de pantalla. Ahí esto de que dice trabajo en clase, en donde van a sacar ustedes las kilocalorías que necesitan, ¿sí? ¿Está hecho el screen? Listo. Dejo de compartir, entonces, para unirme con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 30 minutos. Lo realizamos, copiamos, si no es cierto, el dato, lo realizamos en una hojita, hacemos los cálculos, sí, hacemos los cálculos, y de ahí lo cogemos, y yo les voy a abrir para las 11, máximo hasta las 11:10 les voy a poner que se pueda subir esa información. Sí, ya saben ustedes que si la foto es muy pesada, no trabajo en computadora. Sí, yo trabajo en computadora, porque si no se pasan. Siquiera para que escriban, y no es cierto, para que escriban cada uno de ustedes. Los toman una foto, si quieren en PDF, lo suben en cualquiera que no sea muy pesado, y no es cierto, a veces las fotos son demasiado pesadas y es difícil subir al e-virtual. Les abro para las 11:10. ¿Sí? Eso por el día de hoy.
¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces a trabajar. Profe, Sí, yo Maya. tengo una pregunta del trabajo anterior que nos envió. Profe, Ya. usted, o sea, del entrenamiento deportivo dijo que teníamos que escoger lo que es un tema en específico. Lo que no sé si es que el tema de puede ser una zona. ¿Cómo? No le, se me cortó su señal. ¿Me puede decir O nuevamente? sea, profe, yo le digo, pero profe, yo digo que todos tenemos que participar realizando el entrenamiento deportivo o solo una persona puede realizar el entrenamiento. Para No, el trabajo, todos. Y no, es para todos, para todos. Todos tienen que hacer eso. O sea, tienen que moverse todos. Todos tienen que hacer. Sí, en evidencia va todos en movimiento. Ya me ubiqué en qué trabajo es. Y ese exponemos, si no estoy mal, el viernes. Ya sí, me ubiqué pero en qué para trabajo. el viernes. Sí. Entonces, todos tienen que hacer eso. Sí, nada, todos se movilizan ahorita, todos ya se comienzan a mover porque necesitamos que se muevan. ¿Sí? Ya, profe, Todos. gracias. Listo. ¿Algo más? Nada más, Profe, Doctor, yo una consulta. Omar y después Hernán. Dígame. Ya, doctor, disculpe, yo no tengo cámara trasera. O sea, tengo la cámara del celular, pero solo me vale la de adelante. Y si tomo foto, me sale la foto al revés. O sea, me salen las letras leyendo desde la derecha a la izquierda en vez de la izquierda a la derecha. Pero bueno, ahí vamos a ver ¿cómo se llama? Vamos a ver los datos. Sí, no se preocupe, usted envíe nomás. Sí, tómele la foto y usted envíe. Sí, Hernán. No importa si en el video no salimos todos juntos, sino, o sea, solo le No editamos. hay problema. No hay problema. Sí, yo sé que supuestamente no hay que juntarse, sí, pero todos tienen que estar haciendo la misma acción y todo ese tipo de cosas. Eso sí. No puede que no salgan todos iguales, sino el uno por su lado y todo ese tipo de cosas, pero todos tienen que estar haciendo, ¿sí? No importa que no se hayan juntado para hacer presencialmente todos el trabajo, no, eso no importa para nada. Ya, gracias. Listo. Si eso se finaliza la sesión para que todos puedan trabajar, sí, para que todos puedan trabajar y puedan realizar el ejercicio y subirlos. Y ya ahorita mismo habilito en el virtual. Listo, nos vemos el día jueves con ustedes. Sí, nos vemos. Chao. Cuídense. Buen día.